Saludos cordiales de parte de la empresa Damen Ingeniería de Presas. Vamos en esta oportunidad a hablar sobre la presión hidrodinámica del embalse, en lo que tiene que ver su importancia en el diseño y la seguridad de las presas. La presión hidrodinámica se refiere a la presión ejercida por el agua en movimiento sobre el paramento aguas arriba de la presa durante un sismo. Este tipo de presión, a diferencia de la presión hidrostática, no es solo causada por el peso del agua, sino también por el movimiento y la aceleración del sismo. Este análisis de la presión hidrodinámica es fundamental para el diseño y la evaluación de la seguridad de las presas, ya que permiten calcular las fuerzas hidrodinámicas que actúan sobre la estructura durante un terremoto. En la figura 1.1 nosotros vemos un esquema general de cómo el efecto de la excitación producto de un terremoto se transfiere a través del cuerpo de la presa al fluido. Tenemos en este gráfico lo que es un terremoto. En sí, los equipos que miden los terremotos se llaman acelerógrafos y miden estas aceleraciones del terreno en un determinado tiempo. Entonces, en una parte interna de la Tierra, cuando se inicia un terremoto, se producen lo que son estas ondas sísmicas que van creciendo cada vez más hasta llegar a la superficie del terreno donde están cimentadas las presas. Producto de estas vibraciones del suelo que son transmitidos al cuerpo de la presa del mismo modo empieza a excitarse, a cobrar estas vibraciones y que son transmitidas de igual manera al reservorio, ¿no? Entonces, en el reservorio se producen estas vibraciones, estas ondas de fluido, tanto en esta dirección como en esta otra dirección. Entonces, cuando las ondas de fluido se manifiestan en este sentido, es que golpean a la estructura de la presa en el paramento aguas arriba y se producen las sobrepresiones o estas presiones hidrodinámicas debido al movimiento del embalse, ¿no? Durante el tiempo que dura el terremoto, se van a seguir produciendo estas presiones hidrodinámicas y necesitamos nosotros garantizar la estabilidad y la seguridad de nuestra presa al evaluar cuántos son estas sobrepresiones. Bien, entonces ahora vamos a ver algunos métodos para poder calcular estas presiones hidrodinámicas. Tenemos el método de Sangar, el método de Westergaard y el método de elementos finitos, aunque también hay otros autores, ¿no? En el método de Sangar, la oficina de reclamación ha propuesto en sus guías o textos, por ejemplo, en el diseño de pequeñas presas, en la página 211, vamos a ver el método de Sangar. En la página 211, entonces tenemos lo que es el método de Sangar y la ecuación principal. La tenemos aquí, donde esa presión hidrodinámica nos dice que es igual a un coeficiente C de presiones multiplicado por lo que es el sismo horizontal, un porcentaje de la aceleración de la gravedad, multiplicado por la densidad del agua y por la altura del agua en el reservorio. Luego, en esta ecuación 2, Sangar propone calcular ese coeficiente de empuje hidrodinámico que está en relación a Cm, donde es un valor máximo que se puede obtener mediante una gráfica en función de la inclinación del paramento aguas arriba, ¿no? Entonces, también debemos evaluar en función a la profundidad total del embalse y hacia el punto vertical desde la superficie hasta esa sección analizada para poder determinar esa presión hidrodinámica. Y aquí tenemos también lo que
se propone mediante este autor para poder calcular la fuerza máxima de la presión hidrodinámica y el momento máximo también respectivo. Aquí tenemos esa gráfica de Sangar para calcular este coeficiente de presiones, donde debemos evaluar entonces en función al ángulo del paramento aguas arriba de la presa, podemos determinar el respectivo coeficiente de presiones, ¿no? Ese coeficiente máximo, según Sangar, tiene un valor aproximado de 0.735, ¿no? En esta parte, cuando el paramento es vertical, ¿no? Entonces, función al ángulo, nosotros podemos determinar este coeficiente de presiones. Veamos otro método. Tenemos el método de Westergaard. Vamos a dirigirnos a una de las guías del Comité Nacional Español de Grandes Presas, la guía 021 sobre criterio para proyecto de presas y sus obras anexas, en la página 41. En la página 41 entonces de esta guía, nosotros vemos el empuje dinámico y para poder calcular la presión hidrodinámica, está en relación a esta ecuación donde para un determinado punto que nosotros consideremos para calcular esa sobrepresión, debemos multiplicar este coeficiente de presiones, que se puede tomar 7/8, también por la aceleración del sismo horizontal, por la densidad del agua, multiplicado por la raíz cuadrada de la altura total del embalse y la altura del punto considerado Y. La fuerza total equivale a 2/3 de la presión adimensional de Westergaard por la aceleración horizontal del sismo, por la densidad y por la altura total del reservorio al cuadrado. Esta fuerza máxima va a estar ubicado a 0.4 de la altura total del reservorio. Entonces tenemos también esa recomendación para poder emplear la fórmula de Westergaard según el Comité Nacional Español de Grandes Presas. Ahora vamos a ver otros autores. El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos también en esta monografía 11.10.2.22.0 propone en la página 19. Vamos a revisar. En la página 19 nosotros tenemos la misma ecuación para poder calcular esta fuerza adicional debido a las presiones hidrodinámicas, y tenemos también para poder calcular el coeficiente de presiones, en este caso relacionando a lo que es esta variable T sub E, que es el tiempo o periodo de vibración fundamental de la estructura, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta las unidades con las cuales se están trabajando para poder emplear la respectiva ecuación, ¿no? Entonces, ya sea utilizando las recomendaciones del cuerpo de ingenieros, podemos calcular el coeficiente de presiones hidrodinámicas o también considerando las guías del Comité Español. También tenemos el método de elementos finitos para poder calcular las presiones hidrodinámicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis estructural de una presa, en este caso nos vamos a enfocar para poder observar cómo se manifiesta esta presión hidrodinámica. Aquí tenemos el gráfico y si observamos, casi en la mayoría de los esquemas que se presenta esta fuerza hidrodinámica, las presiones están o se asemejan a una parábola, ¿no? Con esa curvatura, ¿no? Entonces nosotros vamos a observar, ¿no?, esta parábola en los resultados que obtengamos.
Y solo nos vamos a centrar en esta fuerza, no nos vamos a centrar en otras fuerzas, como en el caso estas fuerzas de inercia sísmica que se producen en el cuerpo de la presa, ¿no? Más bien únicamente nos vamos a enfocar en la presión hidrodinámica. Esa fuerza total hidrodinámica va a estar ubicado a 0.4 de lo que es la altura del reservorio. Bien, entonces vayamos a nuestro ejemplo. Aquí tenemos un esquema gráfico para poderlo modelar mediante elementos finitos. En este caso se ha utilizado el programa DianaFEN, ¿no? Entonces se ha hecho un análisis dinámico bidimensional. Para eso necesitamos entonces, según nuestro esquema, la presa, el reservorio y la fundación, ¿no? Tenemos las dimensiones de nuestra figura. En el caso de la presa, estamos modelando una presa pequeña de 22 metros, un ancho de corona 1.5 y un ancho en la base de 15.74 con un paramento vertical, ¿no? Tenemos la altura del reservorio que se está considerando es hasta el nivel máximo de operación, que es ya un nivel extremo hasta la corona de la presa, ¿no? Entonces tenemos las dimensiones también de lo que es la fundación, que se ha considerado una longitud de 80 por 20 metros. Entonces este esquema ahora vamos a verlo en el programa Diana. Aquí tenemos la figura y lo que se ha considerado son las cargas, en este caso el peso propio, la presión hidrostática y el terremoto, ¿no? Para poder observar la presión hidrostática lo tenemos ahí y el terremoto estamos considerando en esta parte. Tenemos las aceleraciones en el eje Y y en el eje X el tiempo, donde podemos observar que las máximas aceleraciones se han producido, ¿no? En esta parte en un periodo de tiempo considerado entre 2 y 2.5 aproximadamente, ¿no? Entonces nosotros vamos a observar resultados principalmente en este periodo de tiempo, ¿no? Donde son las máximas aceleraciones. Entonces vamos ahora a ver el mallado y los resultados, ¿no? Ahí tenemos los resultados. Cuando se hacen estos tipos de análisis dinámicos, se pueden considerar también lo que son los modos de frecuencia, para los cuales uno considera con el objetivo de observar los movimientos, cómo se manifiestan esos movimientos en el cuerpo de la presa y también en el terreno, ¿no? O en la fundación. En este caso se han considerado 15 modos de vibración. Entonces voy a observar esos modos de vibración. Estamos en el modo 1 y voy a también aplicar la deformada para ver cómo se comporta mi presa, ¿no? Ahí tenemos el modo 2, el modo 3 y estamos viendo los desplazamientos que se producen tanto en la presa como en el terreno, ¿no? Entonces ahora nosotros podemos visualizar también lo que son las presiones hidrodinámicas. Entonces en esta parte yo tengo la presión hidrodinámica del fluido en formato diagrama, ¿no? Entonces voy a desactivar la deformada normal para poder visualizarlo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Son las presiones que se están manifestando en el paramento aguas arriba de la presa. Entonces, en nuestro gráfico observamos presiones hidrodinámicas positivas y negativas. ¿Cómo se interpreta estos resultados? Esto quiere decir que las presiones negativas que se están manifestando en la parte de arriba, cerca del coronamiento,
Entonces quiere decir que el movimiento del agua, del reservorio, está haciendo en este sentido, ¿no? En este sentido, de tal forma que no está afectando al paramento aguas arriba. En cambio, las presiones hidrodinámicas positivas que se están manifestando en la parte de abajo, ¿no? Me dice que en esta parte sí el agua está en este sentido, ¿no? Producto de esas vibraciones, de esos movimientos, el agua está en este sentido y está impactando a la cara del paramento aguas arriba en esta sección, ¿no? Entonces, a eso se refiere tanto los valores positivos y negativos. Entonces nosotros vamos observando cómo en cada paso de tiempo, fíjense, estamos en el tiempo 0.14, ¿no? Cómo son estas presiones hidrodinámicas. En este caso, todos los valores son positivos en este tiempo y entonces está prácticamente todo el agua del embalse afectando al paramento aguas arriba, ¿no? Entonces, en esta dirección se está manifestando todo el agua del embalse. Seguimos observando estas presiones hidrodinámicas. Ahora, dijimos que en el terremoto nosotros vamos a tomar en cuenta este lapso de tiempo, ¿no? Este lapso de tiempo entre 2 y 2.5. Observemos cuántas son las presiones hidrodinámicas. Vamos a los resultados. Voy a dirigirme a 2 y ahí vemos, ¿no? Tenemos 9.56 kilopascales. Entonces seguimos 0,515, 12,01. Está aumentando la presión en el tiempo 2.12. Si seguimos 2.2, ahora tenemos 17.46. Si seguimos, tenemos 15.87 y podemos visualizar esas presiones. Ahora tenemos 26.7 kilopascales en este periodo de tiempo o en este paso de tiempo 58.22, ¿no? Y así podemos nosotros seguir observando todas las presiones a lo largo que duró el tiempo del terremoto, ¿no? Entonces la máxima presión vemos que es o se manifiesta en este paso de tiempo, ¿no? 2.44, 58.22, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos observar las fuerzas residuales o fuerzas externas, en este caso las fuerzas, la fuerza máxima que se está produciendo también, ¿no? Debido al terremoto. Bien, entonces lo que a nosotros nos interesa en este caso es también poder hacer cálculos manuales para verificar esta presión hidrodinámica, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo podemos hacerlo utilizando el método de Westergaard o el método de Sangar, ¿no? Aquí tengo una planilla en Excel para introducir nuestros datos y poder calcular esa presión hidrodinámica con otros autores, ¿no? Entonces vamos a introducir nuestros datos. La altura de la presa dijimos que es, vamos a ver, 22 metros. La altura del reservorio, 22 metros. Y introducimos entonces 22, 22. La densidad del agua vamos a considerar 981 kilonewton y la intensidad del sismo horizontal, ¿no? Voy a sacar ese valor entonces de lo que estamos considerando en el método de elementos finitos, ¿no? Este valor pico o esta aceleración de punta, ¿no? Que aproximadamente equivale a 0.3. Aproximadamente 0.3. Voy a introducir ese valor y ahí lo tengo, ¿no?
Bien, entonces ya tenemos calculado con las fórmulas de Sangar la presión hidrodinámica, la fuerza hidrostática y el momento máximo, ¿no? Y el brazo con respecto al fondo del embalse. Bueno, lo que a mí me interesa es observar esta curvatura de presiones hidrodinámicas según Sangar, ¿no? Ahora, con los mismos datos, con las mismas dimensiones para el método de Westergaard, nosotros también calculamos, pero ahora la presión hidrodinámica tenemos 56 kilopascales, la fuerza hidrodinámica, el momento y el brazo respectivo. ¿Cómo se manifiesta nuestra gráfica? La tenemos aquí, ¿no? Entonces, para poder graficar estas presiones debemos dividir la presa en partes iguales y calcular ese coeficiente de presión hidrodinámica y calcular la respectiva presión hasta ese punto, ¿no? Entonces eso es lo que se hizo y tenemos las gráficas tanto de Sangar como de Westergaard, ¿no? Ahora, haciendo una comparación con el método de elementos finitos, podemos nosotros traer, ¿no? Traer estos resultados y graficarlos en nuestra hoja en Excel. Eso es lo que hemos hecho en esta parte. Y ahí podemos apreciar, ¿no? Los resultados según el método de Sangar, según el método de Westergaard y según el método de elementos finitos, ¿no? Entonces la pregunta es ahora, ¿qué método voy a seleccionar yo para evaluar mi presa, ¿no? Por el efecto de la presión hidrodinámica, ¿no? Entonces podemos decir que el método de elementos finitos es un método que se está utilizando mucho en este tiempo, ¿no? Casi la mayoría de los análisis dinámicos se hacen mediante elementos finitos. Ahora, en el caso de Sangar o Westergaard, son métodos con los cuales se hicieron estos estudios iniciales para evaluar la presión hidrodinámica, aunque ahora también se los considera, ¿no? Como parte de los análisis dinámicos, ¿no? Dependiendo del software que uno utilice para poder calcular esta fuerza hidrodinámica, puede ya sea utilizar cualquiera de estos autores, ¿no? Bien, entonces estamos observando mediante una gráfica el comportamiento de la presión hidrodinámica, ¿no? Y los resultados que hemos obtenido, tanto en el caso de Sangar, 47.59, la presión máxima hidrodinámica, en el caso de Westergaard, 56.65 y en el caso de elementos finitos, estamos por los 58.22, ¿no? Ese valor máximo que se está, vamos a ver en los resultados donde se está produciendo ese máximo valor. Voy a activar y ahí tenemos, ¿no? Fíjense, en esta parte se está produciendo el máximo, la máxima presión hidrodinámica, ¿no? 58.22. Bien, eso sería entonces en cuanto a este video tutorial. Lo que se deseaba era mostrar prácticamente cómo se visualiza, ¿no? Esta presión hidrodinámica en nuestra presa modelo que hemos utilizado, ¿no? Hemos hecho un análisis 2D para poder visualizarlo. También se pueden hacer análisis 3D y se puede observar esta presión hidrodinámica, pero eso ya es se tienen que hacer otro tipo de estudios dinámicos, ¿no? Pueden ser análisis mediante espectros respuesta o puede ser análisis de tiempo historia, ¿no? Pero eso ya va a ser causa de otro video tutorial. Bueno, ha sido un gusto compartir esto con ustedes y bueno, muchas gracias por su atención y hasta otra oportunidad.